El viento azotaba con furia las ventanas del pequeño apartamento donde Carmen se había refugiado durante los últimos 3 meses. La tormenta afuera parecía un reflejo perfecto de la tempestad que sacudía su interior desde aquel fatídico día en que todo su mundo se vino abajo. A sus 42 años, Carmen nunca imaginó que tendría que empezar de cero, sin trabajo, sin ahorros y con una confianza destrozada por la traición. Carmen había dedicado 15 años de su vida a construir una empresa de diseño gráfico, junto a quien consideraba no solo su socio sino también su mejor amigo. Marcos y ella habían comenzado con un pequeño estudio que, gracias a su dedicación y talento, fue creciendo hasta convertirse en una agencia respetada con una cartera de clientes importantes. La vida profesional de Carmen era su orgullo, el lugar donde había depositado no solo su creatividad sino también sus esperanzas y sueños. Todo cambió aquella mañana de abril cuando llegó a la oficina y encontró los escritorios vacíos, los equipos desaparecidos y una nota de Marcos explicando que había tomado una oportunidad irrechazable llevándose consigo a los principales clientes, el equipo de diseñadores y prácticamente todos los recursos de la empresa. En cuestión de horas, Carmen pasó de ser una empresaria exitosa a quedarse sin nada, atrapada en un laberinto de deudas y compromisos que ahora debía enfrentar completamente sola. Las semanas siguientes fueron un borrón de llamadas a abogados, reuniones con acreedores y noches interminables llorando hasta quedarse dormida. Los ahorros de Carmen se evaporaron rápidamente entre gastos legales y el intento desesperado por mantener a flote lo poco que quedaba del negocio. Finalmente, tuvo que aceptar la dolorosa realidad. Necesitaba cerrar la empresa y buscar un nuevo comienzo. Hermano, ¿alguna vez has sentido que todo por lo que has trabajado durante años, de pronto se derrumba? Como si la vida te quitara de las manos lo que con tanto esfuerzo construiste. Como si el mundo se volviera contra ti justo cuando pensabas que todo estaba saliendo bien. Duele ver caer lo que tanto te costó levantar. Haznos saber en los comentarios si has estado en una situación similar. Juntos superaremos esto. No te alejes de Dios. Continuemos con la historia. Carmen se encontraba sentada junto a la ventana de aquel pequeño apartamento prestado por su prima Lucía. Carmen observaba la tormenta mientras revisaba por enésima vez las ofertas de trabajo en su computadora portátil. Nada parecía adecuado para alguien que había sido dueña de su propio negocio durante tanto tiempo. La idea de trabajar para otra persona, siguiendo órdenes y horarios, le resultaba extraña y humillante. Pero no tenía alternativa. Carmen, tienes una entrevista mañana a las 10. Ponte algo bonito y muestra esa sonrisa que hace tiempo no veo, le había dicho Lucía esa mañana antes de salir a trabajar. Su prima había estado moviendo contactos incansablemente para ayudarla a encontrar empleo, y finalmente había conseguido una entrevista en una editorial pequeña pero prestigiosa. El problema era que Carmen ya no sentía que pudiera sonreír con sinceridad. La traición de Marcos había erosionado algo fundamental en ella, su capacidad para confiar. No solo en los demás, sino también en sí misma y en su propio juicio. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Estas preguntas la atormentaban día y noche, formando un ciclo interminable de autodesprecio y duda. Un trueno particularmente fuerte la sobresaltó, haciendo que derramara parte del té que sostenía entre sus manos. Mientras limpiaba el desastre, el teléfono sonó. Era un número desconocido y Carmen dudó si contestar. Últimamente, las únicas llamadas que recibía eran de cobradores o abogados con más malas noticias. Con un suspiro resignado, contestó: ¿Carmen Vega? Mi nombre es Sofía Arteaga, de Editorial Horizonte, dijo una voz cálida al otro lado de la línea. Tengo tu currículum aquí conmigo y estoy impresionada con tu experiencia. Lucía me habló muy bien de ti. Carmen se aclaró la garganta,
intentando que su voz no revelara lo destrozada que se sentía. Gracias por llamar, señora Arteaga. Estoy muy interesada en la posición. Verás, Carmen, continuó Sofía, la entrevista de mañana es una formalidad. Por lo que he visto en tu portafolio, tienes exactamente el talento que estamos buscando. Pero hay algo más importante que quiero saber. ¿Estás lista para un nuevo desafío? Uno que podría ser muy diferente a lo que has hecho hasta ahora. La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. ¿Estaba lista? No lo sabía. No estaba segura de estar lista para nada que no fuera a seguir lamentándose por todo lo perdido. Comenzó, sin saber cómo continuar. No necesitas responder ahora, interrumpió Sofía con amabilidad. Solo piénsalo. A veces, Carmen, los mayores cambios en nuestra vida llegan justo cuando creemos que todo está perdido. Te espero mañana y podremos hablar con más calma. Después de colgar, Carmen permaneció inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Las palabras de Sofía resonaban en su mente como un eco lejano. ¿Podría ser que este fuera el comienzo de algo nuevo? ¿O sería solo otra oportunidad para que la vida la golpeara nuevamente? Afuera, la tormenta continuaba, implacable y furiosa. Pero por primera vez en meses, Carmen sintió algo diferente surgir en su interior. No era esperanza, no todavía. Era más bien como una pequeña grieta en la muralla de desesperación que había construido a su alrededor. Una grieta apenas perceptible por donde comenzaba a filtrarse una luz tenue pero persistente. La editorial Horizonte ocupaba un edificio antiguo en el centro de la ciudad, uno de esos lugares con carácter que parecían resistirse orgullosamente a la modernidad que los rodeaba. Carmen llegó 20 minutos antes de la hora acordada, más por nerviosismo que por puntualidad. Vestida con un traje azul marino que había rescatado del fondo de su armario y con el cabello recogido en un moño sobrio, intentaba proyectar una confianza que estaba lejos de sentir. El vestíbulo de la editorial era un espacio acogedor lleno de estanterías con libros y cómodas butacas donde algunos visitantes leían tranquilamente. Una joven sonriente la recibió y la condujo hasta una pequeña sala de espera en el segundo piso. La señora Arteaga estará con usted en unos minutos, le informó antes de retirarse. Mientras esperaba, Carmen observó las paredes cubiertas de fotografías enmarcadas. Eran imágenes de autores en presentaciones de libros, ceremonias de premios literarios y eventos diversos. En todas ellas aparecía una mujer mayor de aspecto distinguido, con cabello plateado y una mirada penetrante que transmitía tanto inteligencia como bondad. Carmen supuso que se trataba de Sofía Arteaga. «Veo que estás conociendo a mi madre», dijo una voz a sus espaldas. Carmen se giró sobresaltada para encontrarse con una mujer de unos 50 años. El rostro amable enmarcado por un cabello castaño con algunas canas prematuras. No se parecía físicamente a la mujer de las fotografías, pero compartía con ella esa misma intensidad en la mirada. «Soy Sofía Arteaga», se presentó, extendiendo su mano. «Mi madre, Elisa, fundó esta editorial hace más de 40 años. Falleció hace 5, pero su espíritu sigue muy presente en todo lo que hacemos aquí». La entrevista comenzó de manera formal, con preguntas sobre la experiencia de Carmen, sus habilidades técnicas y sus conocimientos sobre diseño editorial. Poco a poco, sin embargo, la conversación fue tomando un giro más personal. «Lucía me contó un poco sobre tu situación», comentó Sofía con delicadeza. «No necesitas entrar en detalles si no quieres, pero me gustaría saber cómo te sientes ahora mismo, profesionalmente hablando». Carmen sintió un nudo en la garganta. Había ensayado respuestas optimistas y profesionales para preguntas como esta, pero ante la mirada franca de Sofía,
todas esas respuestas preparadas parecieron evaporarse. Honestamente, comenzó, sorprendiéndose a sí misma por su sinceridad, me siento perdida. Durante 15 años, mi identidad estuvo completamente ligada a mi empresa. Era más que un trabajo, era mi creación, mi propósito. Ahora no sé quién soy profesionalmente. Sofía asintió con comprensión. ¿Sabes, Carmen? Mi madre solía decir que los libros más valiosos son aquellos que han sido restaurados después de casi perderse. Tenían una belleza especial, una resistencia que los libros nuevos no poseen. Se levantó y tomó de un estante cercano un libro antiguo, bellamente encuadernado. Este fue el primer libro que publicamos. Sufrió un incendio en nuestro antiguo local. Pensamos que lo habíamos perdido para siempre, pero un artesano logró restaurarlo. Ahora es nuestro tesoro más preciado, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. Carmen tomó el libro entre sus manos, sintiendo la textura de la cubierta restaurada, apreciando las sutiles marcas que revelaban su historia de destrucción y renacimiento. El puesto que te ofrezco, continuó Sofía, no es solo para diseñar libros. Estamos lanzando una nueva colección llamada Segundas Oportunidades. Serán historias reales de personas que han enfrentado grandes pérdidas y han encontrado la manera de reconstruirse. Queremos que cada libro sea una obra de arte en sí mismo, que refleje visualmente el proceso de restauración que narran sus páginas. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas que luchó por contener. La sincronía entre este proyecto y su propia vida era demasiado perfecta para ser casualidad. ¿Por qué yo?, preguntó con voz apenas audible. Hay diseñadores con más experiencia editorial y con menos complicaciones personales. Sofía sonrió con calidez. Porque necesitamos a alguien que comprenda desde el corazón lo que significa perderlo todo y tener que reconstruirse. Alguien que pueda traducir esa experiencia en imágenes y diseños que resuenen con autenticidad. No quiero a alguien que solo conozca la teoría del dolor y la renovación, Carmen. Necesito a alguien que los haya vivido. Al salir de la editorial 2 horas después, Carmen caminaba con paso ligero a pesar de que había comenzado a llover nuevamente. Llevaba en su bolso un contrato firmado como directora creativa de la nueva colección y, lo que era más importante, llevaba también algo que había perdido hacía meses. Un propósito. Durante las semanas siguientes, Carmen se sumergió completamente en su nuevo trabajo. Cada mañana llegaba temprano a la editorial, donde tenía una pequeña oficina con grandes ventanales que dejaban entrar abundante luz natural. Pasaba horas leyendo los manuscritos para la colección, conociendo a los autores, escuchando sus historias de pérdida y recuperación. Gradualmente, algo comenzó a sanar dentro de ella. No fue un proceso rápido ni lineal. Había días en que la traición de Marcos volvía a golpearla con fuerza renovada, días en que se preguntaba si alguna vez podría volver a confiar plenamente en alguien. Pero esos momentos oscuros empezaron a alternarse con otros de claridad y esperanza. Una tarde de viernes, mientras Carmen trabajaba en el diseño de cubierta para el primer libro de la colección, Sofía entró en su oficina con una expresión enigmática. «Tenemos un nuevo autor para la colección», anunció, colocando un manuscrito sobre el escritorio de Carmen. «Llegó esta mañana. Es una historia poderosa sobre un empresario que lo perdió todo debido a sus propias malas decisiones y cómo encontró la redención ayudando a otros». Carmen tomó el manuscrito y al leer el nombre del autor, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Marcos Herrera. Él no sabe que tú trabajas aquí, explicó Sofía con calma. Puedo rechazar el manuscrito si te resulta demasiado difícil trabajar con él. Pero antes de decidir, te sugiero que leas su historia.
Creo que te sorprenderá. Aquella noche, sentada en el sofá de su apartamento, Carmen leyó la historia de Marcos. Era un relato descarnado y honesto sobre ambición, traición y el vacío del éxito conseguido a costa de los demás. Marcos describía con dolorosa precisión cómo después de abandonar a Carmen y llevarse consigo la empresa, había descubierto que el éxito rápido tenía un precio mucho más alto de lo que había anticipado. Los nuevos socios lo habían traicionado a su vez, dejándolo sin nada y con una reputación destruida. Lo más sorprendente, sin embargo, fue leer cómo Marcos había encontrado un nuevo propósito ayudando a pequeños emprendedores a protegerse legalmente de situaciones como la que él mismo había provocado. No buscaba justificarse ni pedía simpatía. Solo compartía su camino desde la arrogancia hasta la humildad, desde la traición hasta el servicio. Al terminar de leer, Carmen permaneció inmóvil durante largo tiempo, sintiendo como una pesada carga comenzaba a aligerarse dentro de su pecho. No era perdón, todavía no. Pero era el reconocimiento de que incluso las historias más oscuras podían tener un giro inesperado hacia la luz. El lunes siguiente, Carmen entró en la oficina de Sofía con el manuscrito en la mano. Diseñaré su libro, anunció con determinación. Y quiero verlo, escuchar su historia directamente de él. Sofía asintió con una sonrisa. Sabía que dirías eso. Está esperando en la sala de reuniones. El encuentro con Marcos fue intenso y emotivo. No hubo abrazos de reconciliación ni promesas de amistad renovada. Solo dos personas que habían recorrido caminos diferentes de pérdida y renovación, compartiendo con honestidad sus experiencias. No busco tu perdón, Carmen, dijo Marcos al despedirse. Solo quería que supieras que lo que hice me enseñó la lección más dura y más valiosa de mi vida. Y que cada día intento ser alguien mejor que la persona que te traicionó. 6 meses después, la colección Segundas Oportunidades fue lanzada con gran éxito. El libro de Marcos, con una cubierta diseñada por Carmen que mostraba un puente reconstruido sobre aguas turbulentas, se convirtió en un bestseller que inspiró a miles de lectores. Y Carmen descubrió que su propia historia de pérdida y renovación era en realidad un capítulo dentro de una narrativa mucho más grande. Una narrativa donde incluso los momentos más oscuros podían convertirse en antesalas de nuevos comienzos, donde ninguna tormenta, por intensa que fuera, duraba para siempre. Porque había aprendido, a través de su propio dolor y sanación, que existe un refugio indestructible que no depende de circunstancias externas ni de la lealtad de otras personas. Un refugio que había estado siempre dentro de ella, esperando ser descubierto cuando todo lo demás se derrumbara. Lo que Carmen había experimentado en carne propia resonaba profundamente con la verdad eterna contenida en el Salmo 91. Ese cántico de protección divina que ha consolado a incontables almas a través de los siglos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, comienza este salmo, estableciendo una verdad fundamental. Existe un refugio espiritual disponible para todos, un lugar de protección que trasciende las circunstancias externas y permanece firme cuando todo lo demás se derrumba. La historia de Carmen refleja esta realidad espiritual de manera tangible. Cuando perdió su empresa, su seguridad financiera y la confianza en sí misma y en los demás, Carmen experimentó lo que muchos enfrentamos en diferentes momentos de nuestra vida: la sensación de estar completamente expuestos a las tormentas de la existencia, sin un techo que nos proteja. Sin embargo, fue precisamente en ese momento de mayor vulnerabilidad cuando descubrió un refugio más profundo y permanente. El Salmo 91 continúa con una poderosa promesa: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estas palabras nos invitan a una decisión consciente, a un acto de voluntad. No se trata simplemente de reconocer que existe un refugio divino,
sino de elegir activamente habitarlo, de hacer de Dios nuestra morada permanente y no solo un refugio temporal al que acudimos en tiempos de crisis. Carmen tuvo que aprender esta lección gradualmente. Al principio, su dolor y desilusión ocupaban tanto espacio en su interior que le resultaba imposible ver más allá de ellos. Se había convertido en prisionera de su propia amargura, construyendo muros no para protegerse, sino para encerrarse con su dolor. Fue necesario que alguien como Sofía apareciera en su vida, trayendo consigo una invitación a ver su historia desde una perspectiva diferente, para que Carmen pudiera comenzar a vislumbrar la posibilidad de un nuevo comienzo. De manera similar, cuando nos enfrentamos a traiciones, pérdidas o fracasos, solemos construir fortalezas emocionales que, lejos de protegernos, nos mantienen atrapados en ciclos de resentimiento y autocompasión. El Salmo 91 nos recuerda que existe un refugio superior, uno que no consiste en aislarnos del mundo y de los demás, sino en habitar conscientemente la presencia divina incluso mientras seguimos participando plenamente en la vida. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, continúa el salmista, utilizando la metáfora de un ave protegiendo a sus polluelos para ilustrar la naturaleza del cuidado divino. Esta imagen evoca ternura y protección, pero también sugiere movilidad y libertad. Un ave no construye una fortaleza impenetrable para sus crías, las protege mientras les enseña a volar. De igual manera, el refugio que Dios nos ofrece no nos aísla de la realidad ni nos exime de enfrentar los desafíos de la vida, sino que nos proporciona la seguridad y confianza necesarias para hacerlo con valentía. La transformación de Carmen comenzó verdaderamente cuando aceptó la oferta de Sofía, no solo de un trabajo, sino de una oportunidad para redefinir su identidad profesional y personal. Al sumergirse en las historias de otros que habían experimentado pérdidas y renacimientos, Carmen empezó a ver su propia historia como parte de un tapiz más amplio de experiencia humana. Ya no estaba sola en su dolor. Formaba parte de una comunidad de personas que habían atravesado el valle oscuro y habían encontrado luz al otro lado. El Salmo 91 nos asegura: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estas palabras no prometen una vida libre de dificultades, sino una vida libre del temor paralizante que a menudo acompaña a esas dificultades. Carmen había vivido meses dominada por el miedo, miedo a confiar nuevamente, miedo a fracasar, miedo a enfrentar el futuro sin las seguridades a las que estaba acostumbrada. Su gradual liberación de esos temores ilustra el poder transformador de habitar en el refugio divino. Cuando finalmente se encontró cara a cara con Marcos, el hombre que había destruido todo lo que ella había construido, Carmen experimentó una libertad que nunca creyó posible. No era una libertad basada en la ausencia de dolor o en la negación de la injusticia sufrida, sino una libertad nacida de la comprensión de que su valor y su propósito trascendían lo que cualquier persona pudiera quitarle. Esta es precisamente la clase de libertad que el Salmo 91 promete a quienes hacen del Altísimo su habitación. El Salmo 91 presenta una paradoja fascinante que Carmen fue descubriendo paulatinamente en su propio camino de recuperación. La verdadera seguridad no consiste en evitar los peligros de la vida, sino en atravesarlos con la certeza de una presencia protectora. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, afirma el salmista, pintando un cuadro donde las dificultades y amenazas son reales y próximas, pero su poder para destruirnos está limitado cuando moramos en el refugio divino. Esta verdad se manifestó en la vida de Carmen no como una protección mágica contra toda adversidad, sino como una capacidad creciente para enfrentar y superar situaciones que antes la habrían paralizado. Cada manuscrito que leía para la colección Segundas Oportunidades, cada historia de caída y redención, se convertía en un espejo donde podía contemplar aspectos de su propia experiencia y encontrar nuevos significados en ella.
Uno de los obstáculos más comunes que enfrentamos al intentar vivir según este principio es nuestra tendencia a confundir protección con inmunidad. Esperamos que la fe nos exima de experimentar dolor, fracaso o rechazo, y cuando estos inevitablemente llegan, nos sentimos traicionados o abandonados. El Salmo 91 no promete inmunidad contra las dificultades de la vida, promete presencia en medio de ellas. Con él estaré yo en la angustia, declara Dios en este pasaje, reconociendo que la angustia es parte ineludible de la experiencia humana, pero asegurando que no la enfrentaremos solos. Carmen tuvo que aprender a distinguir entre la falsa seguridad que había depositado en su empresa y en la lealtad de su socio, y la seguridad auténtica que comenzó a descubrir en su propio valor intrínseco y en el propósito más amplio de su vida. Este es un aprendizaje fundamental para todos nosotros. Reconocer la fragilidad de nuestros refugios temporales, ya sean relaciones, carreras, posesiones o reputación, y cultivar una conexión con lo eterno y permanente que trasciende las circunstancias cambiantes de nuestra existencia. El encuentro de Carmen con Marcos representa otro aspecto crucial de habitar en el refugio divino, la capacidad de enfrentar a nuestros leones y áspides, como los llama el Salmo 91, sin ser destruidos por ellos. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, proclama el salmista, utilizando símbolos de peligro y amenaza para ilustrar el dominio que adquirimos sobre lo que una vez nos aterrorizó. Cuando Carmen decidió no solo diseñar el libro de Marcos, sino también encontrarse con él personalmente, estaba pisando sobre su propio león, enfrentando directamente lo que representaba su mayor dolor y amenaza. No lo hizo desde un espíritu de venganza o con la intención de reabrir heridas, sino desde una nueva posición de fortaleza interior que le permitía estar en presencia de su antiguo socio sin que su identidad o valor se vieran comprometidos. Este tipo de victoria interior rara vez ocurre de manera instantánea o dramática. Para Carmen, fue el resultado de un proceso gradual de sanación y crecimiento, nutrido por cada pequeño acto de valentía, cada decisión de avanzar en lugar de retroceder, cada momento en que eligió la posibilidad del futuro sobre el lamento del pasado. De manera similar, habitar en el refugio del Altísimo no es un destino que alcanzamos de una vez por todas, sino una práctica diaria, un acto continuo de confianza y rendición. Uno de los mayores obstáculos que Carmen enfrentó en su proceso de recuperación fue la tendencia a definirse por su fracaso y pérdida. Durante meses, se vio a sí misma principalmente como una víctima de traición, como una empresaria fracasada. Esta identidad basada en la herida limitaba severamente su capacidad para visualizar y abrazar nuevas posibilidades. El Salmo 91 ofrece una identidad alternativa. Por cuanto ha puesto en mí su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Estas palabras sugieren que nuestra verdadera identidad no está determinada por nuestros éxitos o fracasos, ni por lo que otros hayan hecho con nosotros o contra nosotros, sino por el amor divino que nos conoce por nombre y nos eleva por encima de las circunstancias temporales de nuestra vida. A medida que Carmen se sumergía en su nuevo trabajo y descubría el poder sanador de usar su talento para dar forma visual a historias de resiliencia y renovación, comenzó a reconocerse nuevamente, no ya como víctima sino como creadora, no como alguien definida por su pérdida sino como alguien capacitada para transformar la pérdida en arte significativo. Este proceso de redefinición identitaria es esencial para cualquiera que busque habitar verdaderamente en el refugio divino. Mientras nos aferremos a identidades basadas en el dolor, el resentimiento o la autocompasión, permaneceremos vulnerables a cada nueva amenaza, cada nuevo rechazo, cada nuevo fracaso. Solo cuando nos reconocemos como amados, conocidos y elevados por un amor que trasciende las circunstancias, podemos experimentar la libertad y protección que el Salmo 91 promete. La historia de Carmen nos recuerda que incluso aquello que parece destruirnos puede convertirse en el catalizador de una transformación profunda y significativa.
Las mismas heridas que amenazan con definirnos para siempre pueden, cuando son integradas en una narrativa más amplia de redención y propósito, convertirse en fuentes de sabiduría, compasión y creatividad. El Salmo 91 concluye con una promesa extraordinaria: lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Esta promesa de satisfacción y plenitud no depende de circunstancias externas perfectas ni de la ausencia de desafíos, sino de una relación viva con la fuente misma de toda vida y salvación. Carmen experimentó un anticipo de esta saciedad cuando descubrió que su dolor podía ser transformado en propósito, su pérdida en ganancia, su historia de traición en un testimonio de renovación. La transformación de Carmen desde una empresaria traicionada y desconsolada hasta una creativa renovada con un propósito más profundo nos enseña lecciones valiosas sobre cómo vivir los principios del Salmo 91 en nuestra cotidianidad. Este salmo no es simplemente un texto poético para admirar desde lejos. Es una invitación a habitar diariamente en una realidad espiritual que transforma nuestra experiencia del mundo y de nosotros mismos. En primer lugar, la historia de Carmen nos recuerda que el refugio divino que describe el Salmo 91 no es necesariamente un lugar de comodidad, sino un espacio de transformación. Cuando Carmen perdió su empresa, experimentó un dolor agudo y desorientador. Durante meses, ese dolor fue su única realidad, ocupando cada rincón de su conciencia. Sin embargo, fue precisamente esa pérdida total la que creó el espacio para un nuevo comienzo, una nueva identidad, un propósito más profundo y significativo. De manera similar, cuando enfrentamos pérdidas, traiciones o fracasos, tendemos naturalmente a resistir el dolor, a intentar restaurar rápidamente lo que se ha perdido o a buscar sustitutos que llenen el vacío. El Salmo 91 nos invita a una respuesta diferente: a habitar conscientemente en ese espacio de vulnerabilidad, confiando en que incluso allí, especialmente allí, estamos bajo la sombra protectora del Omnipotente. Un segundo aspecto crucial que podemos aplicar a nuestra vida diaria es la práctica de reinterpretar nuestras experiencias dolorosas dentro de una narrativa más amplia de propósito y redención. Carmen comenzó a sanar verdaderamente cuando empezó a ver su propia historia como parte de un patrón universal de caída y renovación, cuando reconoció que su dolor personal podía convertirse en un puente de comprensión y conexión con las experiencias de otros. El Salmo 91 nos proporciona un marco narrativo donde incluso nuestras experiencias más oscuras pueden ser reinterpretadas. Pisará sobre el león y el áspid, por cuanto en mí ha puesto su amor. Es decir, las mismas circunstancias que amenazan con destruirnos pueden, cuando las atravesamos dentro del refugio divino, convertirse en testimonios del poder transformador de la fe y la resiliencia. Finalmente, la historia de Carmen nos recuerda que habitar en el refugio divino no es un destino final sino un viaje continuo, un proceso de descubrimiento y redescubrimiento que se extiende a lo largo de toda nuestra vida. La promesa final del Salmo 91, lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación, sugiere que este proceso de habitar en la presencia divina nos lleva progresivamente hacia una experiencia más plena de satisfacción y liberación. Carmen no llegó a un punto donde su dolor desapareciera completamente o donde la injusticia sufrida dejara de importar. Lo que cambió fue su relación con ese dolor y esa injusticia. En lugar de ser definida y limitada por ellos, aprendió a integrarlos en una narrativa más amplia y significativa. Este es el camino de larga vida y salvación que el Salmo 91 promete, no una existencia libre de dificultades, sino una vida caracterizada por una capacidad creciente para encontrar significado, propósito y hasta belleza en medio de ellas. Hoy, mientras enfrentas tus propias tormentas y batallas, recuerda que existe un refugio indestructible esperando ser descubierto, no fuera sino dentro de ti. Un espacio sagrado donde tu valor no depende de tus éxitos o fracasos, donde tu identidad no está determinada por lo que otros hagan contigo o contra ti,
y donde incluso tus heridas más profundas pueden transformarse en fuentes de sabiduría, compasión y propósito renovado. Finalmente, hermano querido, antes de levantar juntos una oración a nuestro amado Creador, quiero invitarte a dar un pequeño paso de fe. Si has llegado hasta esta parte del video, te pido que escribas aquí abajo en los comentarios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y deja tu amén con el alma abierta. Quiero saber quiénes son los que han recibido este importante mensaje. Quiero ver quiénes son los que no se rinden, los que aunque tengan el alma cansada, se mantienen firmes. Haz clic en me gusta. Tal vez parezca algo simple, pero cuando lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a alguien más. Alguien que hoy necesita esperanza. Y quizás ni siquiera sabe por dónde empezar a buscar a Dios. Porque hay muchos allá afuera que no tienen iglesia, ni comunidad, ni siquiera una mano que les diga, no estás solo. Y este canal, este lugar, puede ser ese refugio para ellos. Suscríbete. No es solo seguir un canal. Es decirle al Señor, quiero caminar contigo cada día. Y si tú ya formas parte de esta familia espiritual, gracias. Gracias por tu fe, por tu constancia, por no soltar la mano de Dios. Te invito a ver los demás videos con mensajes que Dios tiene para ti. Y ahora sí, vamos a orar. Oremos. Dios eterno, refugio supremo y fortaleza inquebrantable, vengo ante ti reconociendo que en este mundo enfrento peligros visibles e invisibles, amenazas que me acechan de día y temores que me asaltan de noche. Como Carmen en su momento más oscuro, a veces me siento vulnerable y expuesto, traicionado por quienes confiaba, abandonado en medio de la tormenta. Te agradezco porque tú eres mi abrigo seguro, el único refugio que permanece cuando todo lo demás se derrumba a mi alrededor. Gracias porque bajo la sombra de tus alas encuentro no solo protección sino también la libertad para sanar, para crecer, para descubrir un propósito que trasciende mis circunstancias inmediatas. Reconozco hoy que muchas veces he buscado seguridad en lugares equivocados, en relaciones que pueden romperse, en posesiones que pueden perderse, en logros que pueden desvanecerse. Perdóname por esas veces en que he confiado más en mis propias fortalezas y recursos que en tu presencia constante y tu amor incondicional. Te pido que me enseñes a habitar conscientemente en tu presencia cada día, cada hora, cada momento. Que aprenda a reconocer tu mano protectora no solo en los grandes milagros, sino también en las pequeñas misericordias cotidianas. Un amanecer que renueva la esperanza, una palabra amable que restaura la fe, una oportunidad inesperada que abre nuevos caminos. Cuando los terrores nocturnos de la ansiedad y la preocupación amenacen con robarme la paz, recuérdame que tú velas mientras yo duermo. Cuando las saetas del rechazo, la crítica o el fracaso vuelen hacia mí durante el día, ayúdame a encontrar en ti un escudo que protege no mi orgullo sino mi verdadera identidad como tu hijo amado. Dios mío, como hiciste con Carmen, transforma mis valles de sombra en caminos hacia un propósito más elevado. Usa mis heridas como puentes que me conecten con el dolor de otros, para que mi historia de caída y redención pueda convertirse en testimonio vivo de tu poder restaurador. Te pido valentía para enfrentar mis propios leones y áspides, esos miedos y resentimientos que me han mantenido cautivo demasiado tiempo. Enséñame a pisarlos no con arrogancia sino con la humilde confianza de quien sabe que su fuerza viene de ti. Gracias porque me prometes no solo protección sino también propósito, no solo refugio sino también significado. Ayúdame a descansar en la certeza de que incluso mis experiencias más dolorosas pueden, en tus manos, convertirse en fuentes de sabiduría, compasión y belleza. Bendigo tu nombre porque me has conocido desde antes que naciera, porque has contado cada cabello de mi cabeza, porque me llevas grabado en las palmas de tus manos.
En un mundo donde tantas voces intentan definirme por mis fallos o logros, gracias por recordarme que mi verdadero valor está anclado en tu amor inmutable. Que cada mañana al despertar y cada noche al acostarme pueda declarar con convicción renovada: tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Amén.